Arundhati es una película de Tollywood cine telugu del sur de la India, de horror y suspenso, protagonizada por Anushka Shetty como Arundhati y Sonu Sood como Pashupati. Comencemos. Empezamos viendo a una familia llegar a una gran casa, en un lugar llamado Gadwal, a visitar a otros familiares. El señor mayor se llama Bhupati y la cuidadora de la casa desde hace varias décadas se llama Chandama. Hablan un poco y comentan sobre el matrimonio de la nieta Bhupati con un joven llamado Rahul. Luego vemos en la carretera, en un vehículo, a un hombre llamado Ramana y su esposa Sushila. Es de noche y está lloviendo, por esto tienen un accidente. Mientras están ahí, una mansión brilla frente a ellos. Ellos se acercan para buscar un teléfono y pedir ayuda. Un señor les advierte no entrar a la mansión, pero estos hacen caso omiso y entran. Aquí hay una mujer mayor. Esta empieza a decir que deje a su hijo en paz porque se va a casar. De repente Sushila desaparece. Ramana la busca, pero entra en una habitación donde hay una gran tumba, de la cual se escucha una voz masculina. Esta dice que lo liberen. Ramana trata de huir, pero todo empieza a volverse gris y se escucha la voz del hombre que dice: me casaré contigo y tú conmigo. Otro día vemos a la familia en la casa, donde hay una celebración. El señor Bhupati vuelve a hablar del compromiso entre su nieta y el joven. Mientras, la voz de la mansión gris dice que ya está en edad de unirse a él. Luego el señor Bhupati entra en una habitación a buscar unas joyas familiares. Aquí una entidad misteriosa cierra la habitación y abre la válvula de agua. El agua persigue los pies del señor Bhupati para que se caiga, y así sucede. Luego le informan de esto a su nieta llamada Arundhati. Ella y el resto de la familia viajan a Gadwal para asistir a su abuelo. La voz de la mansión suena sonriente porque Arundhati viaja al lugar. Ella regaña a su abuelo por no cuidarse. Luego van a un cuarto donde se encuentra la imagen de la bisabuela de Arundhati, llamada Yiyama. Arundhati es muy parecida a ella. Chandama dice que ella es la reencarnación de Yiyama. Otro día, Arundhati ve a Ramana, quien grita llamando a su esposa Sushila. Ella se asusta y voltea a ver dónde Ramana señala. Es la mansión abandonada. Ella le pregunta por el lugar a su abuelo. Él dice que hay un espíritu atrapado, por eso está abandonada, pero que nadie debe ir allí. Luego vemos a un fakir, es decir, un hombre desprendido de lo terrenal que se dedica a hacer limpiezas y exorcismo. Él se llama Ambar. Este saca el espíritu del cuerpo de una mujer. Aquí llega Ramana, quien le pide ayuda, pero el fakir lo golpea. Arundhati se enfada y lo detiene. El fakir con Arundhati tienen una fuerte discusión sobre sus creencias. Luego Arundhati toma a Ramana y roza al fakir. Este tiene una visión sobre la mansión abandonada y le advierte que no debe entrar ahí, pues hay mucho peligro a su alrededor. Sin embargo, Arundhati no le presta atención. Al día siguiente, la joven recibe una llamada de su prometido Rahul. Este le dice que va para allá, pero no sabe ubicarse bien en esa ciudad. Por esto, ella le dice que irá por él y toma el auto y sale. En el camino se detiene y llama a Rahul. Luego vuelve a ver la mansión abandonada. El señor que estaba antes ahí también se le acerca y le pide no entrar, pero ella escucha un silbido y no le presta atención a las palabras del señor. Arundhati entra a la mansión. La voz masculina se escucha emocionada. Arundhati llama a Rahul. Luego llega a donde está la misma mujer que recibió a Sushila. Esta le dice a Arundhati que la llevará donde está Rahul. Ella llega cerca a la habitación donde está la gran tumba. La voz la llama insistentemente. Arundhati cambia de semblante y empieza a gritarle que le quitará la vida. Y va a entrar, pero en esto aparece el fakir, quien la toma y la saca de ahí. Una vez fuera, Arundhati vuelve en sí y sigue llamando a Rahul. El fakir le dice que no fue su prometido quien la llamó, sino el espíritu. Ella lo comprueba llamando a su novio. La voz de la mansión dice que no la dejará. El fakir le pide a Arundhati irse lejos de ese lugar. Ella se siente asustada. Luego vuelve a la casa.
A la mañana siguiente ve en la pared el retrato del señor que siempre aparece en la entrada de la mansión. Ella lo toma y le pregunta a su abuelo quién es ese hombre. El abuelo dice que era su hermano mayor, quien perdió la vida hace 30 años. Arundhati siente aún más curiosidad, por lo que también le pide a Chanda-Ma que le cuente todo sobre la mansión. Ella le cuenta que hace muchos años ese era el palacio de Rajgarh. La familia real vivía muy bien. El rey tenía 2 hijas. La mayor, llamada Bhargavi, era muy dulce y comprensiva, y la más pequeña, llamada Arundhati, era muy decidida y con coraje. Arundhati aprendió lucha, danza y canto desde pequeña. También en la región había un hombre llamado Pashupati. Era despreciable, pues abusaba y le quitaba la vida a las muchachas que le parecían atractivas. Desgraciadamente, este hombre se casó con Bhargavi por medio de la madre del sujeto, quien convenció al rey de que su hijo era el mejor candidato para ella. Bhargavi empezó a sufrir los malos comportamientos y tratos tanto de Pashupati como de la madre. Otro día, Arundhati vio como Pashupati le quitó la vida a su maestra de danza y se enfadó. Su hermana mayor intentó tranquilizarla. Arundhati, frente a su padre el rey, le llamó la atención a Pashupati. Este quiso golpear a Bhargavi por esto, pero la madre le dijo que no lo hiciera, que debía darle un primogénito primero para consolidarse como el rey del lugar. Bhargavi se dio cuenta de que la estaban utilizando, y para romper ese lazo de esa malvada familia con la suya, ella debía salir del medio, y por esto decidió quitarse la vida. Hicieron los rituales a Bhargavi. Ahí llegó Pashupati y hizo feos comentarios. Esto colmó la paciencia de Arundhati, quien ordenó sacarlo y golpearlo frente a la mansión. Luego lo amarraron de su propio caballo para que éste cabalgara y lo arrastrara hasta que perdiera la vida. La gente de la región se sintió en paz cuando ese hombre ya no estuvo más. Todos pensaron que ese fue su final y empezaron a llamar a Arundhati Niyama. Desafortunadamente, Pashupati fue socorrido por unos budistas. Estos lo curaron. Luego Pashupati se convirtió en Aghori y aprendió sobre ritos y habilidades de magia negra. Pasaron 7 años y Arundhati se convirtió en adulta. Así llegó el tiempo de su compromiso. El día de su boda, Pashupati decidió volver a la mansión. Pashupati vio que Arundhati ya era una mujer y se cautivó de su belleza. Aún así quería vengarse, primero abusarla y luego quitarle la vida. Arundhati, para calmar la situación, empezó a cantar y a bailar. Luego le reclamó por la humillación del pasado. Llevó a Arundhati al 2º piso. Ella continuó bailando y cantando. Arundhati recordó a su maestra de baile y una técnica que ella le enseñó con unas telas, tocando los tambores. Y en un descuido de Pashupati, tomó 2 espadas con las telas y lo aprisionó con una gran luminaria. Luego lo va a finalizar con la espada, pero un pandit le ordenó no hacerlo, pues él es un Aghori y si le quita la vida de esa manera, este atormentará a la familia por siempre. Por esto, Arundhati ordenó construir una tumba en ese mismo lugar, donde lo aprisionaron vivo y lo sellaron con rituales. Todos evacuaron el palacio para dejarlo allí por la eternidad. Chanda-Ma le dice a Arundhati que hubo algo que sucedió a su bisabuela a los días de abandonar la mansión. Ella regresó y Pashupati estaba haciendo sus hechizos. Luego vemos cómo Ramana vuelve a la mansión a buscar a su esposa Sushila. Empieza a romper la tumba con un mazo y quita uno de los sellos. El espíritu de Pashupati es liberado. Luego vemos que Arundhati habla con su prometido Rahul y tiene un espejismo donde su pequeña ayudante es poseída por Pashupati. Luego la ve normal, pero lo que imaginó lo vio muy real. Arundhati se desespera y va a hablar con su abuelo. Le pide que todos deben abandonar esa casa e ir a vivir a otra ciudad. Su abuelo no entiende, pero acepta. Luego la joven va en busca del fakir. Encuentra a un joven que le dice que irá por él, pero es atropellado frente a Arundhati y escucha la voz de Pashupati. Asustada, ella sigue conduciendo, pero empieza a perder el control de su auto, orillándola a casi perder la vida, aunque logra salvarse en el último momento. Arundhati vuelve a la casa. Aquí en la mañana Pashupati se presenta a través de otra mujer y le advierte que ella no se puede ir o toda su familia será eliminada.
Aquí llega un trabajador a quien este le corta el cuello. Arundhati sale muy asustada y su abuelo le dice que ya están listos todos para partir. Arundhati le pide que se vayan y ella se irá 2 días luego. Todos se van de la casa. Arundhati queda sola y muy asustada. La mujer que fue poseída por Pashupati intenta eliminar a Arundhati, pero aquí llega el fakir nuevamente y detiene al espíritu. También Chandamma se ha quedado en la casa. El fakir le dice a Arundhati que debe dejar manifestar a su bisabuela. Le dicen que ella es la reencarnación de Jijamma y debe acabar con Pashupati. Arundhati no entiende, pero el fakir la hace manifestar. Jijamma se manifiesta en su bisnieta. Recita unas palabras que Jijamma escribió antes. Tiene una visión de cómo su reino en Gadwal se fue deteriorando, pues el aire estaba infectado por los hechizos del Agora. La gente enfermó y todo se secó. Las personas cambiaron. Jijamma estudió y viajó para poder aprender e intentar salvar a su pueblo. Ella también visitó a unos agoris, quienes le dijeron que la maldición de su pueblo acabaría hasta que este mismo se acabara por completo. Le advirtieron que para terminar con Pashupati era necesaria un arma superior, que las deidades sacaban armas de los huesos de grandes hombres. Jijamma acepta ser ella. El agori le dice que ella misma es quien debe usar el arma, pues reencarnará en su mismo linaje. Jijamma se despide de su gente, deja a sus hijos y comenta que quizás no regresará. Los agoris hacen el ritual y crean el arma con los huesos de Jijamma. Volvemos al presente. Pashupati empieza a amenazar a Arundhati con acabar con sus seres queridos si no hace lo que él le pide. La habitación se prende en llamas. En la mente de Arundhati pasan las escenas de sus cercanos sufriendo, por lo cual se altera. El fakir junto con Arundhati van en busca del arma de los huesos de Jijamma, pero Pashupati le amenaza con quitarle la vida a Rahul. Este está en el parqueadero, posee al conductor e intenta atropellarlo. Luego el conductor se quita la vida. Rahul queda muy desconcertado y toma un autobús que Pashupati le ordena. En el camino una foto con sangre de Rahul cae en el auto del fakir. Luego el carro se accidenta. Arundhati sale del vehículo, pero el fakir cae al acantilado. Arundhati, muy desconcertada, sigue su camino. Rahul llega a su destino. Aquí hay un sujeto poseído por Pashupati. Ahí también llega la señora Chandamma. El sujeto poseído le quita la vida a ella. Luego llega Arundhati y se encuentra con Rahul. Ella trata de explicarle. Llevan al sujeto al cuarto del fakir e intenta mantenerlo ahí con la ceniza. Luego llega su abuelo y demás familiares al lugar. Arundhati se preocupa mucho. Un niño también informa que Chandamma está sin vida. Pashupati con agua aparta la ceniza y logra salir del cuarto. Mientras en el acantilado el fakir aparece y va en busca de los agori. Dice el nombre de Arundhati y saben que ha ido por el arma. El fakir toma el arma, pero de regreso en el camino es detenido por el espíritu. Por otro lado, Arundhati entra a la mansión. Aquí aparece el real Pashupati. Este le da el sari que usaba Jijamma cuando él llegó a la mansión a tomar venganza. Su objetivo es abusarla y quitarle la vida. El fakir logra liberarse de las ataduras, vuelve a tomar el arma y corre. Logra que un camión lo lleve a la mansión. El fakir le da el arma a Arundhati. Ella apuñala a Pashupati, pero no logra quitarle la vida. El fakir recuerda las palabras del agori, que falta un ingrediente, y le advierte a Arundhati que es su sangre, que debe ponerla en el arma. Pashupati le quita la vida al fakir. Arundhati logra recuperar el arma, pero para evitar ser abusada se apuñala a ella misma. Su sangre recorre el arma, haciéndola más poderosa, y a ella también. Así finalmente Arundhati apuñala a Pashupati, logrando quitarle la vida. Así libera a su pueblo Gadwal. La mansión se destruye, sus familiares corren y logran salir del lugar, pero lloran creyendo que Arundhati ha perecido. Arundhati al final también sale, pero ya no es Arundhati, es Jijamma. La película es del año 2009. Aquí Sweetie Shetty tenía 28 años. Fue una película muy vista en su época en Andhra Pradesh. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.